Use transformación de fuentes para encontrar V sub 0 en el circuito. Encuentre la potencia generada por la fuente 520. Encuentre la potencia generada por la fuente de corriente de 1 amperio y verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada. Bien, con respecto a la condición o la pregunta, acá vamos a utilizar transformación de fuentes especiales. Bien, como esta fuente de corriente está en serie con este resistor, no genera ningún efecto y por lo tanto se retira. Entonces, por transformación de fuentes, el equivalente sería de esta manera. Y de la otra rama de la misma manera. Esta fuente de tensión en paralelo con este resistor, por transformación de fuente especial, su equivalente sería la fuente de tensión, ya que este resistor no genera ningún efecto. En 220, 1 y 40 ohmios. Y con respecto a los demás elementos, voy a seguir haciendo bien. Me faltó hacer acá una pequeña observación. Como este me pide V sub 0 por transformación de fuentes, este elemento voy a aislarlo, mientras que la porción restante, a estos dos terminales, voy a generar una serie de transformación de fuentes con el objetivo de generar un circuito de una sola malla y determinar V sub 0. Bien, en este caso, por transformación de fuentes, estos dos elementos. Como decía, por transformación de fuentes de estos dos elementos, el resistor permanece igual, 40 ohmios. Y con respecto a la fuente de tensión, tiene esta polaridad: cabeza positivo con la negativo. Será igual al resistor por la corriente 40 voltios. Conectamos la porción que mantuvimos intacto, 250. Por lo tanto, circuito de una sola malla se resuelve de forma rápida. Caída de tensión de los resistores. Sería acá 10, 50 más 250, 300. Es igual a la subida de tensión de las fuentes. 520 menos 40. 480. Sería 16, 1,6. ¿Qué unidades? Amperios. Por si acaso, vencí 1,6. Por lo tanto, V sub 0 será igual al resistor multiplicado por la corriente. Sería 250 por 1,6, 400 voltios. Bien, eso es con respecto a la pregunta. Una vez que tenemos V sub 0, vamos a determinar todos los elementos, los voltajes y corrientes de cada elemento de todos los, de manera que me permita determinar tanto la potencia generada como absorbida de dichos elementos. Bien, acá vamos a responder. Entonces, operando con el circuito original, sabemos que el voltaje V sub 0 es 400. Por lo tanto, ¿cuánto es la corriente? Acá, el voltaje entre el resistor 1,6, que es la misma corriente que pasa por acá. Por lo tanto, su voltaje, ¿cuánto es?
4 por 1.6, 6,4 voltios. Y sería tan en serie, esta es la misma corriente. Y el voltaje sería 6 por 6, 9,6 voltios. Estos dos elementos están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, acá la corriente es de 2 amperios. En este nodo sale 2, sale 1,6. Entonces en total sale 3,6. Por lo tanto, tiene que entrar 3,6. En este nodo de acá. Acá la corriente es de 1 amperio. Por lo tanto, acá el voltaje es de 16 voltios. En este nodo de acá hay 4 ramas conectadas, por lo tanto 4 corrientes. Sale 1, sale 3,6. Entonces en total sale 4,6. Por lo tanto tiene que entrar 4,6 y entra 2. Falta que entre 2,6. Por lo tanto 2,6 por 40. Me da un voltaje de 104. Entonces por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla sería caída de 120, subida tiene que ser subida de 120, caída de 120, bien. Entonces ya tenemos los voltajes y corrientes de todos los elementos. Vamos a responder las preguntas con respecto a la pregunta B, que me indica: encuentre la potencia generada por la fuente de 520. No, pero antes de responder, vamos a responder la última pregunta y a partir de ahí las otras dos preguntas que faltarían, ya que la última me dice verifique que la potencia generada es igual a la potencia absorbida. Y ahí voy a determinar todas las potencias de todos los elementos. Miren, la potencia generada es igual a la potencia absorbida. La potencia generada solamente lo pueden las fuentes cuya corriente entra por la terminal negativa. Entra por la terminal negativa, genera potencia. Esta corriente entra por la terminal negativa, genera potencia. Los demás elementos, que son los resistores, absorben potencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 resistores restantes generan potencia, bien. Con respecto al elemento A, la potencia que genera sería voltaje por la corriente 520 por 3,6. 1872 watts. Con respecto al elemento B, voltaje por corriente 120 watts. La suma, la potencia total generada sería 1872 más 120, 1992. Esa es la potencia generada, por lo tanto tiene que ser la misma que la potencia absorbida. Ahora vamos a comprobar con respecto al elemento 1. Resistor, voltaje por la corriente 16 por 1, 16 watts. Elemento 2, voltaje por la corriente 520 por 2, sería 1040 watts. El elemento 3, el voltaje por la corriente 6,4 por 1.6, 10.24. Con respecto al elemento 4,
Voltaje por la corriente 2,6 por 104. Rojo por azul, ¿no? 104 por 2.6, 270.4. Al elemento 5. Voltaje por la corriente 9.6 por 1.6. 15.36 watts. El último elemento 1.6 por 400 voltaje por la corriente. 640 watts. Entonces sumamos y me tiene que dar sí o sí 1992 watts. Bien, a ver, 16 más 1040 más 10.24 más 270.4, 15.36 más 640. Efectivamente me sale 1192. No, 1992. Es correcto. Eso sería con respecto a la pregunta de la verificación que la potencia generada es igual a la potencia absorbida. A la pregunta B. ¿Cuánto es la potencia generada por la fuente 520? Esa es la potencia del elemento A, que es 1872 watts. Con respecto a la pregunta C, encuentre la potencia generada por la fuente de corriente de 1 amperio, que sería del elemento B, y es 120 watts. Bien, verificamos con el solucionario la pregunta 4.63. Efectivamente V sub 0 me sale 400 voltios. La potencia generada y disipada son iguales y tiene que ser a 1992 watts. Y que la fuente de 520 genera el circuito 1872 y de 1 amperio genera 120 watts. Correcto.